Televisa presenta. Cuando en 1890 Cervecería Cuauhtémoc abrió sus puertas en la aún modesta pero prometedora ciudad de Monterrey, dio comienzo también una de las historias empresariales más emblemáticas y exitosas de México. A 135 años de distancia y tras múltiples cambios y experiencias, el éxito de la actual FEMSA se sostiene sobre los mismos principios que marcaron su origen en aquella compañía. Disciplina, innovación, resiliencia y un compromiso permanente con la dignidad de las personas. A 135 años de su fundación, FEMSA sigue siendo un actor central del desarrollo de México y América Latina, por su compromiso con la creación de valor económico y social, cimentado en un exitoso modelo de operación sostenible. Una de las embotelladoras más grandes del mundo es FEMSA. Entre Coca-Cola y Oxxo constituye el 80% de los ingresos. Pero hay otros sectores que se han ido incorporando, en salud, sectores alimentos, cosas de logística. Hacia 1890, en la entonces pequeña ciudad de Monterrey, la fundación de Cervecería Cuauhtémoc marcó el comienzo de una aventura singular. Reflejo fiel del espíritu del nuevo empresario regiomontano. Un ejemplo notable de aquel nuevo empresariado fue José Calderón Penilla, propietario de la famosa Casa Calderón. Podemos decir que la raíz primigenia de la compañía fue la Casa Calderón. La Casa Calderón era lo que a finales del siglo XIX es actualmente un Oxxo. ¿Qué te vende un Oxxo y qué te vendía la Casa Calderón? Pues prácticamente todo. Podrías encontrar un sinfín de productos como abarrotes, ferretería, medicinas, vinos, pero también cerveza. En poco tiempo, el éxito de la Casa Calderón impulsó a sus socios a buscar mayores objetivos. No se trataba ya solamente de comprar y vender, sino también de fabricar. La cerveza surgió entonces como una buena opción. Al visitar proveedores de cerveza extranjeros en San Luis, Missouri y por allá en Estados Unidos, pues empezaron a vislumbrar o a idear, oye, si la fabricáramos en México, podríamos fabricar algo distinto, exportar, etc. Entonces, es una etapa de startup, de emprender, verdaderamente de emprender. Tras la muerte de José Calderón en 1889, su viuda, doña Francisca Muguerza, y su cuñado, don José Muguerza, continuaron con el proyecto de fundar una cervecería, asociados con Isaac Garza Garza, el joven contador de la empresa. Él entra a trabajar jovencito a Casa Calderón, era el tenedor de libros. Él se fue a estudiar a España muy chiquito y él era como que el administrador de Casa Calderón. Con el paso del tiempo y a lo largo de más de 4 décadas, don Isaac se convertiría en el directivo más notable de Cervecería Cuauhtémoc, en su líder moral y estratégico. Y yo me pongo en los zapatos de don Isaac, imaginarme que no había nada. Monterrey era una ciudad pues bastante agrícola, ganadera, con muy poca industria, en situaciones difíciles. Se atrevió a emprender no una pequeña startup, no, una gran empresa que desde el principio, bueno, empezó humildemente, pero con mucha visión de largo plazo y con muchas ganas de crecerla. Y el
conocimiento de las redes de comercialización que aportan los socios mexicanos y el conocimiento y la experiencia para producir la cerveza que tenía el señor Schneider, José Maximilian Schneider, es como se ponen las bases de la cervecería Cuauhtémoc. Y ahí es cuando se funda Cervecería Cuauhtémoc. Entre 1890 y 1910 la ciudad crece rápidamente en términos poblacionales, llegan muchos migrantes de los estados vecinos y poco a poco se va formando a escala no solamente regional, sino más general, de que algo importante está pasando en la ciudad de Monterrey. Enclavada en el noreste de la República, entre recias montañas, Monterrey es la ciudad que ha derrotado al desierto en los últimos 50 años. En 1910, mientras el país festejaba el centenario de su independencia, Cervecería Cuauhtémoc celebraba también sus primeros 20 años de vida. La moderna cerveza desplazaba por entonces al antiguo pulque en el gusto popular, y las marcas regiomontanas empezaron a ser reconocidas dentro y fuera de México. Aquella primera bonanza, sin embargo, duró poco. Con el estallido de la Revolución Mexicana, la Guerra Civil alcanzó también a Monterrey, y especialmente a la cervecería, cuyas instalaciones fueron tomadas y saqueadas por tropas constitucionalistas al mando de Venustiano Carranza. Toman el dinero, toman los semovientes, que era todo el caballo, las mulas con las que la cervecería repartía sus productos en la localidad, pero también saquean una importante cantidad de cerveza que se encontraba embodegada y fría pues en la fábrica. Y las crónicas mencionan también que los revolucionarios se pusieron en un estado tal de embriaguez que les fue imposible seguir atacando la ciudad. Superado el difícil trance de la revolución, los legítimos propietarios recuperaron su empresa, o lo que quedaba de ella, decididos a comenzar de nuevo. Luisada les dice, aquí no pasó nada, vamos a ponernos a trabajar. A la gente va y los busca a donde estaban trabajando y les dice, vamos a reconstruir esto. La revolución muestra que todo lo que costó años construir se puede desaparecer en cuestión de días, como a ellos lo vieron. Y le dejó una gran enseñanza a la institución. No queremos lucha de clases, queremos colaboración de clase. Para 1936, el crecimiento de la cervecería, así como la complejidad y el alcance de sus operaciones, la llevaron a tomar una decisión crucial, la de agrupar a las distintas unidades de producción bajo un solo holding, denominado Valores Industriales Sociedad Anónima, o simplemente Visa. Debido a la demanda siempre creciente de sus productos, ha dado vida a otras industrias no menos florecientes que, independientemente de abastecer de materia prima a la cervecería, surten en un elevado porcentaje al mercado mexicano y al de Latinoamérica. Y con la ayuda de Manuel Gómez Morín, que era un consejero muy importante del grupo y muy cercano a la familia y tal, empezaron a rediseñar y reorganizar en empresas. Y entonces se convirtió en un grupo industrial para que la fábrica de corcholatas o el departamento de corcholatas se convirtiera en una fábrica de corcholatas y luego de latas incluso para cerveza, le pudiera vender a otros fabricantes cerveceros o refresqueros o algunos otros, y empezó a crearse un grupo industrial. Ya no es cervecería, sino que son una serie de empresas, varias divisiones, ¿verdad?, que van a estar bajo el paraguas de una controladora. Eso exige y permite que cada división que se va creando sea muy independiente, y lo que hace la controladora es un poco la dirección estratégica de todo el conjunto. Esta es la entrada a las modernísimas oficinas de la cervecería Cuauhtémoc. Fundada en 1890, la cervecería Cuauhtémoc se ha expandido increíblemente y por la... Poco antes de la conformación de Visa, en 1933, don Isaac Garza murió en Monterrey.
dejando a sus hijos Eugenio y Roberto la tarea de continuar su legado de progreso económico y compromiso social. Por más de 3 décadas, la gestión de los Garza Sada consolidó a Visa como uno de los holdings más importantes y vanguardistas de México. La poderosa industria reinera cuyos productos han dado fama a México en el mundo. Aquí se trabaja fincando un futuro en la realidad presente de empresas que crean bienestar y distribuyen riqueza. Junto al crecimiento de Visa, se consolidó también otra misión central del grupo, el apoyo a sus colaboradores. Bajo la dirección de los hermanos Garza Sada, la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa recibió un enorme impulso. Y ahora veamos algo que los directivos de esta empresa cuidan en forma especial, el aspecto social. La cervecería Cuauhtémoc creó desde 1918 para... Entonces apoyan escuelas con calidad muy por encima de clase media alta, la seguridad social también, el hospital que crean en los años 40. Un hospital con médicos, enfermeras, en las propias instalaciones de la cervecería. Y ellos mismos fraccionan. Tienen casa propia, moderna y funcional, jardines, escuelas y parques deportivos. Se los rebajas por nómina. Ellos los construye un ingeniero, los construye un arquitecto y los construye un diseñador de interiores. Entonces es una casa bellísima y es exclusiva para ellos. Entonces no está a sub y baja del mercado. Hacia el final de la década de 1960, Eugenio y Roberto Garza Sada superaban los 70 años de edad. En un país envuelto en una profunda crisis política y social, dispuestos a encontrar al hombre más adecuado para sucederlos. Roberto propuso a su hijo Bernardo Garza Sada y Eugenio al propio Eugenio Garza Lagüera. Para Roberto lo que seguía era modernización, crecimiento internacional, corporativismo. Para Eugenio seguía un crecimiento, sí, internacional, pero mucho más prudente, mucho más medido, con muy buenas decisiones estratégicas, con saber en dónde invertir, cuándo invertir y qué mantener igual, sin arriesgar demasiado. Entonces, estas dos posturas chocaron. Cada uno quería uno de sus hijos, que era el que representaba a sus dos posturas, y no se pusieron de acuerdo. El carro negro, para allá así como esquinado, como que se había ido a chocar contra el cordón de la banqueta. Este era el automóvil en el que iba don Eugenio Garza Sada, su chofer y uno de sus ayudantes. Ya nada más vimos al señor tirado a media calle. El 17 de septiembre de 1973, el asesinato de Eugenio Garza Sada a manos de un grupo guerrillero precipitó un cambio decisivo en la historia del grupo industrial, unido hasta aquel momento. Más allá de la enorme tragedia, las diferencias en torno a la sucesión persistieron y en poco tiempo, la idea de dividir los negocios ganó fuerza. Y en el 74 finalmente se parte el grupo. Grupo Visa, Valores Industriales, se queda como holding de lo que viene siendo la cervecería Cuauhtémoc y todas sus fábricas abastecedoras de insumo. Grupo Alfa se queda con todas las operaciones siderúrgicas de la compañía, con fábricas de cartón Titán y también con la inversión que tenía Visa en la televisión a través de Canal 8. Bajo el mando de Eugenio Garza Lagüera, Grupo Visa se sobrepuso a aquella difícil coyuntura, dando paso a un nuevo capítulo en la historia de la actual FEMSA. Al dividirse el grupo industrial en 1974, Visa siguió bajo la dirección de Eugenio Garza Lagüera, quien, al igual que su padre, consideraba que el trato digno a los trabajadores debía ser consustancial a la operación de la compañía.
La responsabilidad social de la empresa siempre ha sido algo dominante. O sea, yo no puedo entender a un Visa o a un FEMSA en su momento ahora sin tener la responsabilidad social. O sea, es una cosa que va muy de la mano con la otra. El hacer negocio como negocio y el tener una cosa que devuelves a la sociedad o al personal, etcétera. La prestación de la clínica, todo ese tipo de cosas. Tengo la fortuna de ser hija de socio. Entonces, desde chiquita venía con mi mamá a la clínica a consultas y siempre le decía, mamá, cuando sea grande yo quiero trabajar como las muchachas que están ahí en la recepción. Hacia el final de la década de 1970, el panorama económico de México era favorable, impulsado por el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros en el sureste del país. Como otras empresas, Visa se entregó a las oportunidades que parecía ofrecer aquella bonanza. A finales de los 70s, cuando llega José López Portillo a la presidencia, y ahí Visa crece una cantidad, o sea, compra un montón de empresas, crece mucho, como también creció, es el boom también del país, ¿no? Entonces compramos cacahuates Maffer, fábricas de queso Caperucita, Clemente Jacks, que eran jalapeños, ketchup, todo tipo de producto alimenticio. Y así podemos enumerar decenas de empresas que se fueran por el lado de Visa. Aquella prosperidad, sin embargo, desapareció tan pronto como había llegado. La caída de los precios del petróleo y la dependencia excesiva del gobierno respecto a este arrastraron al país hacia una de las peores crisis económicas de su historia moderna. La deuda de las grandes empresas, Visa entre ellas, se volvió abrumadora. Lo único que no era posible era pagar. Entonces había que buscar toda clase de arreglos, en el buen sentido de la palabra, plazos, tasas, garantías, todo para la situación difícil. The Mexican peso has fallen dramatically. It's worth about a fourth of what it was 6 months ago. That's because Mexico is getting less for its oil and other products, paying higher interest on its loans, and spending more than it's taking in. All this has created a cash crisis in Mexico, unable to pay off its foreign debt, which is the highest of any developing country. The crisis eased today, not because the Paulatinamente y con gran esfuerzo, el equipo encabezado por Eugenio Garza Lagüera superó la crisis y en 1988 el consorcio renovado cambió su nombre y pasó de Visa a la actual FEMSA. Para 1991 comenzó a destacar Oxxo, un negocio que, surgido en la cervecería, tomó vida propia de la mano de su gestor y promotor, José Antonio Fernández Carvajal. Vamos a tener que vender Oxxo o cerrarlo, porque pierde mucho dinero. Perdemos dinero porque pues, no ha crecido lo suficiente, está mal operado, etc. Y a mí se me ocurrió insistir que se podía arreglar Oxxo. Ahí en unas reuniones yo dije, yo creo que hay un gran potencial, simplemente hay que analizar por qué está lo que está pasando. Y me asignaron como director. Oxxo es una tienda que surge para vender cerveza. Y yo creo que no entenderíamos la historia de Oxxo hoy si en el 91 no sacan a Oxxo de la cervecería y la ponen como empresa independiente. La tienda concesionada lleva el nombre de Oxxo y tiene que sujetarse a estándares relativamente rígidos de operación. Es un momento de definición muy importante, ¿no? De que ahí ya se crea una división separada y ya Oxxo puede ser autónoma y ya no es parte de cervecería.
Con la aparición de la marca FEMSA y la creciente independencia de OXXO, comenzaba a escribirse un brillante capítulo en la historia del grupo. En algunos casos, particularmente al inicio, el apoyo para el desarrollo de la cadena de tiendas OXXO, pues fue muy, muy importante el rol de la cervecería. El capital, las relaciones, el impulso, la paciencia para que el negocio pudiera ir creciendo, que tuvo la cervecería en Utzunisis para OXXO, pues fueron fundamentales. Es una de las características que tienen los empresarios de esta compañía, que son formadores de empresas. Entonces, la mayoría de los empresarios en el mundo son administradores de empresas. Pocos son formadores permanentes de empresa. Entonces, el estar continuamente arriesgando tu capital para estar creciendo y aumentando, esa es una gran característica que tiene Cervecería y ahora FEMSA. En 1979, Grupo Visa, antecedente del actual FEMSA, emprendió una gran cantidad de nuevos negocios, entre los cuales se encontraba el embotellado de productos de The Coca-Cola Company. La franquicia de la Ciudad de México de Coca-Cola Company, que había sido manejada por unos extranjeros, americanos creo, estaba en crisis económica muy fuerte y se puso en venta. Y competimos con varias otras compañías para comprarla y se logró comprar. Con la adquisición de una embotelladora en la capital del país, Visa dio el primer paso, aún sin saberlo, hacia un futuro de crecimiento sostenido sin precedentes. Lo que podía ofrecer entonces a la gran marca global no era poco. Su experiencia en la distribución de bebidas por todo el territorio nacional. En esa época éramos solo embotelladores de Coca-Cola, pero aprovechando ya el conocimiento que teníamos de atender changarritos, o los mom and pops, como le llaman los americanos, o las tiendas o misceláneas, en donde pues ya teníamos una manera de distribuir tienda por tienda cerveza, pues ahora también ellos hacían lo mismo con Coca-Cola, hasta que en el 93, o 92 o 93, la compañía Coca-Cola nos dijo que le gustaría ser accionista de la franquicia. Aunque atractiva, la alianza con una compañía tan poderosa tenía sus riesgos, por lo que FEMSA se protegió ante una posible asimetría mediante su ingreso a la Bolsa de Valores de Nueva York. Muy hábilmente, Otón Ruiz era el director general de la compañía, Ricardo Guajardo era el financiero. Idearon una forma de venderle el 30% a la compañía Coca-Cola, pero al mismo tiempo listarla en la Bolsa de Nueva York, a esta compañía, para tener un socio tercero, porque decíamos, oye, tener de socio al que te da la marca, te vende el concentrado, pues puede haber muchos roces, entonces conviene tener otro socio tercero, que es el público, que esté cuidando y ayudando a que los dos otros socios, el operador y el de las marcas y el concentrado, se lleven bien. Era importante traerlos a bordo y que estuvieran también sintiendo lo que es estar del negocio de este lado y fuéramos socios. Yo creo que ese fue el pensamiento estratégico. Hay que traerlos a bordo, hay que ser empresa pública. El cambio más importante que tenemos es que ahora, por primera vez después de muchos años en que habíamos tratado de hacerlo, todos los accionistas de la compañía, que antes era Visa y ahora es FEMSA, están en el mismo nivel, con el mismo consejo. Y eso creo que fue un acierto muy grande. Y de ahí ya se generó lo que nos llamaron ellos Anchor Bottler, que quiere decir, a este embotellador lo vamos a dejar crecer porque ya somos socios con él. Y nos dejaron crecer hacia todo Sudamérica. Convertida en una embotelladora ancla, Coca-Cola FEMSA creció y se consolidó en pocos años, al punto de asumir en 2003 un desafío enorme: la adquisición de Panamco, la mayor embotelladora de la marca en América Latina.
en donde Coca-Cola FEMSA, de estar operando 2 países, prácticamente eran México y Argentina, Coca-Cola FEMSA empieza a operar ahora en 9 países. Estamos hablando de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil y Argentina. Más adelante se incorporó un 10º territorio, que es Uruguay, pero ese creo que marca el primer hito de este crecimiento importante en los últimos 25 años de FEMSA. Fue la transacción privada más grande de la historia de Latinoamérica, o algo que se tuvo que ponderar muy bien, porque esencialmente era aventarte un pescado del doble de tu tamaño, con la complejidad de que ahora en vez de estar en 2 países ibas a pasar a 9. Entonces lo que el equipo de Coca-Cola FEMSA hizo fue prácticamente replicar su propio modelo operativo, instalar sus sistemas, sus protocolos de gestión en todos los países y bueno, la transacción fue un éxito rotundo. La alianza con Coca-Cola en 1993 y la compra de Panamco 10 años después debieron mucho a la conformación de una nueva directiva, encabezada desde 1995 por José Antonio Fernández Carvajal. Consciente de la lección que había dejado a Visa una diversificación excesiva, el nuevo director de FEMSA lo tuvo muy claro. Se trataba de concentrarse en aquello que el consorcio sabía hacer mejor. Trajimos gente experta en este tema para crear una visión de la compañía nueva, que dijimos, ya no vamos a ser un grupo industrial, vamos a ser una compañía de bebidas. Y nuestra misión es satisfacer al consumidor de bebidas con excelencia. Y OXXO, el 40% de lo que vende son bebidas. Entonces, no nos vamos a dedicar ni a distraer con que si nos vienen a ofrecer aquí una planta de... No, es bebidas. Y algunos consejeros me decían, oye, no vas a crecer. Te estás construyendo nada más a bebidas. Y es cuando más crecimos. Doblamos el valor de la compañía cada 5 años como 3 o 4 veces. O sea, ahí crecimos mucho concentrándonos en eso. Creo que 1 de cada 10 Coca-Colas del mundo las hace Coca-Cola FEMSA, que es el embotellador, yo diría, más rentable, más eficiente, más efectivo de cara al consumidor, atiende más de 1 millón de puntos de ventas a la semana, entonces por eso digo que son muy buenos. Más de una década después de su asociación con Coca-Cola, otro fenómeno similar apareció en el horizonte de FEMSA. La integración de grandes capitales para la competencia global tocó a las puertas de su más entrañable empresa, Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Y empezamos a ver la consolidación de la industria cervecera por todos lados. Y los grandes grupos cerveceros empezaron a comprar unos a otros y dijimos, nos vamos a quedar en medio entre Estados Unidos y Sudamérica y pues van a venir por nosotros. Entonces, no tenemos las capacidades económicas para ser consolidadores, busquemos cómo fusionarnos con alguien para salvar a la cervecería. En aquel entonces platicamos con varios grupos cerveceros globales y al final del día pudimos llegar a un acuerdo con Heineken, que era una compañía global que tenía poca presencia en Latinoamérica. Era una combinación bastante obvia y lógica para ambos. Para nosotros nos diversificaba y nos sacaba de México de tener el 100% de México, ahora teníamos el 20% de Heineken global, que estaba en 70 países prácticamente. Y ese es el beneficio fundamental de haber hecho esa transacción. Aunque la decisión era correcta desde un punto de vista financiero, socialmente resultó controversial. Símbolo de Monterrey y referente empresarial de todo México.
Aquí vemos la carroza cervecera que evoca el abolengo de la cervecería Cuauhtémoc. Y la venta de la cervecería significó para la ciudad una especie de trauma identitario. Y en este jardín bellísimo sombreado por la frondosa arboleda se desborda la proverbial hospitalidad de la cervecería Cuauhtémoc, que obsequia... No solamente era una decisión estratégica corporativa, sino se trataba de toda una comunidad huérfana, digamos, de identidad. La cervecería Cuauhtémoc, sociedad anónima, industria fundadora de la grandeza de Monterrey. Me decían, es que somos cerveceros. Le decían, no somos cerveceros, somos gente de negocios, generadores de empresas. Y esto es por el bien de la cervecería. La cervecería va a estar mejor. Y hoy en día, es cierto, coyunturalmente fue oportuno y eso nos ayudó mucho a generar valor. Se triplicó el valor de lo que teníamos con todos los dividendos y la venta. Fue muy bueno para todos. Con la venta de la cervecería, FEMSA dispuso de recursos suficientes para fortalecer las principales unidades de negocios y especialmente la unidad de proximidad y salud, con OXXO como principal referente. Queremos ir mucho más allá de ser una tienda de conveniencia. Queremos ser una tienda que te resuelve muchos temas de tu día a día. Por eso somos el mejor lugar para hacer mucho de tus pagos, de tus servicios. El tema de que puedes, si tienes 5 minutos y necesitas un desayuno rápido, ahí lo encuentres en el OXXO. Este tema de ser multi-soluciones para el mexicano, para el consumidor, para el latinoamericano que anda en la calle, que necesita resolver su día. Eso es la proximidad. OXXO tiene una amplia conciencia de lo que fue exitoso en el pasado no necesariamente va a ser que nosotros en el futuro sigamos siendo lo mismo de exitosos. Y es por eso que la cultura de nuestra compañía es sensacional, porque en todo momento nos retamos a hacer cosas distintas, a buscar la nueva ambición, la nueva meta que nos permita sofisticar nuestra propuesta de valor. Es increíble, pero ahora mismo atendemos a poco más de 13 millones de mexicanas y mexicanos todos los días. Ahora mismo nos hemos puesto como ambición duplicar ese tamaño para los próximos 10 años. Al cumplirse el primer cuarto del siglo XXI, la extraordinaria expansión de OXXO ha rebasado las fronteras nacionales, con tiendas en Colombia, Chile y Perú. Un rápido crecimiento en Brasil, el inicio de operaciones en los Estados Unidos y una notable incursión en el mercado europeo a través de Valora, una marca de food convenience que opera en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y los Países Bajos. Junto a la expansión de valor económico, el consorcio redobló esfuerzos para generar mayor valor social, a través de apoyos a la educación, la salud y el medio ambiente. La creación en 2008 de Fundación FEMSA fue un paso importante en esta dirección. Me tocó a mí también esa parte de entender y asimilar y aprender de lo que siempre se hizo de valor social y todo eso. Y decidimos, el problema del agua, por ejemplo, es un problema que le atañe a toda la comunidad, nos atañe a nosotros, somos consumidores de agua por cerveza y por refrescos. Vamos a sofisticar el manejo del agua en México y empezamos ese fue uno de los primeros rubros. Las aportaciones para el Hospital Zambrano de León, el de Tec Salud. Salud es el segundo. Y la tercera, empezamos con primera infancia. Nadie en México cuida bien este tema de la primera infancia, la educación de las mamás para nutrir a sus hijos, la ayuda para los niños, la creación de parques para que los niños puedan salir a jugar. En fin, entonces, estoy hablando de 3 rubros de varios a los que nos hemos ido enfocando y abocando. De que nuestra cultura no es solo una fortaleza, sino que es una ventaja competitiva versus nuestros competidores. Entonces, partiendo de esa base, y porque tenemos 135 años de historia que nos han llevado hasta acá, queremos reforzar los valores y principios que sustentan
nuestra cultura, nuestro ideario Cuauhtémoc, que está basado en el respeto a la dignidad humana, y nuestros valores de integridad, compromiso y sencillez. Hace 135 años, FEMSA empezó a escribir su historia en Monterrey, bajo la forma de una cervecería con poco más de 70 empleados y un capital inicial de 150,000 pesos. Hoy en día, constituye un grupo empresarial de carácter global, con más de 391,000 colaboradores en 18 países, enfocado en la creación de valor económico y social en las comunidades donde opera. A través de la oferta de empleo, el desarrollo de infraestructura local y el cuidado de sus distintos entornos naturales y humanos. Cumplido el primer cuarto del siglo XXI, el rostro de FEMSA es muy distinto de aquel que tuvo al nacer, transformado por los sucesos y aprendizajes de un viaje tan largo. El corazón de la compañía se organiza hoy en 3 grandes unidades de negocio: Proximidad y Salud, dedicada al comercio, al menudeo o retail en tiendas de conveniencia y farmacias; Coca-Cola FEMSA, líder en la producción y distribución de bebidas en América Latina; y finalmente Spin, concebida como la plataforma fintech y de servicios digitales del grupo. Yo diría que han tenido que reinventarse, y yo creo que esta es una de las claves del éxito, el entender los ciclos de desarrollo de los negocios, los momentos en los que hay oportunidades de crecer o momentos, oportunidades de monetizar y de reinvertir esos recursos en otras líneas de negocio. Spin, la más reciente unidad de negocios en FEMSA, tiene como objetivo brindar servicios financieros de forma digital a millones de personas, incluyendo a quienes no tienen acceso a la banca tradicional, aprovechando para ello la extensa infraestructura de OXXO y otros puntos de venta del consorcio. Lo que estamos buscando es integrar el mundo físico con el mundo digital. Reconocemos que nuestros clientes hoy viven en los dos espacios. Hay personas que reciben los pagos por sus trabajos, por sus servicios en efectivo, pero al mismo tiempo también tienen depósitos que vienen de forma electrónica, y lo que buscamos es poder darles una oferta integral que les ayude a vivir muy fácilmente y cumplir con sus necesidades del día a día. Por lo que toca a la estrategia de sostenibilidad e impacto social, la reciente creación de Valor Social FEMSA asegura que el consorcio genere no solamente valor económico, sino también valor social, a través de programas concretos en materia de salud, educación, arte, cultura, medio ambiente y desarrollo comunitario. Definimos 2 grandes causas bandera que para nosotros son fundamentales. Por un lado, el desarrollo y el bienestar de nuestros colaboradores. Por otro lado, el fortalecimiento, digamos, del tejido social de las comunidades donde estamos. En FEMSA hemos definido el término sostenibilidad como algo muy integral. Es la capacidad que tenemos para generar condiciones sociales, ambientales y económicas que nos permitan operar y seguir creciendo en el futuro. Y para nosotros son 3 pilares: nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta. Una prueba constante de la producción y transmisión de valor social ha sido el apoyo de FEMSA al arte latinoamericano, que ha dado fama a su notable colección FEMSA y a la Bienal FEMSA como una plataforma curatorial cuyo propósito es fomentar la creación artística en México. En este acervo vas a poder encontrar pues una amplia gama de disciplinas, ¿no? Pintura, escultura, instalación, dibujo, video, y pues también siempre estamos muy atentos a lo que está pasando en el contexto actual y cómo pues se van sumando otros lenguajes, entonces también los recibimos. La Bienal nace en 1992 y es así que empiezan a trabajar desde un par de años antes. Integrar esta suerte de plataforma de fomento a la creación artística a través de un certamen.
Promovidos ahora por Valor Social, como antes por Sociedad Cuauhtémoc o Fundación FEMSA, los valores de respeto y dignidad humana se ven reflejados en el testimonio de aquellos para quienes la compañía ha sido algo más que un lugar de trabajo. Para mí FEMSA es mi familia, ¿no? En realidad, muchos de mis compañeros también son mis amigos, ¿no? He aprendido cosas que puedo incorporar todos los días en mi vida personal. Me da las herramientas para poder seguir creciendo. Es que tuve este beneficio, tuve esta actividad, las noches de boliche, las parrilladas. Me dicen, eres muy afortunada de trabajar en FEMSA por todo, porque es una empresa que se preocupa por todo tu bienestar integral. Entonces, ahora sí que soy la envidia de mis amigas. Y nos dimos cuenta que en todas las generaciones la gente busca ser considerada como persona. Hay oportunidad de yo poder aportar, hay oportunidad de mi propósito personal o mi trascendencia poder lograrla en esta compañía. Si ellos lo ven y lo perciben, se quedan contigo. En 135 años, FEMSA ha pasado de ser una empresa local que comenzó con una cervecería a ser hoy un grupo multinacional que conecta a millones de clientes y consumidores todos los días en sus distintas ramas de negocio. Pero si te vas más allá de la cifra, nos define justo una capacidad para adaptarnos, para innovar, para estar contribuyendo constantemente al desarrollo sostenible de las regiones en donde esperamos. Lo más importante es eso, que nunca perdamos nuestra esencia, porque de verdad es una ventaja competitiva. Si nos enfocamos en crear negocios que pongan al colaborador en el centro, si estamos con la persona en el centro, vamos a poder ser fieles a nuestra misión y generar escalera social, que de verdad es lo que nos motiva. Monterrey fue nuestro origen, México es nuestra base y América Latina es nuestra casa.